Bueno, y con ese tema musical iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Ya fin de semana, viernes locochón. Nos vamos este fin de semana de rumba, ya saben que estamos las madres el domingo de festividades porque es el Día de la Madre. Se celebra en Colombia. Inicialmente se realizaba el Día de la Madre para el segundo domingo a nivel nacional, pero en esta ocasión se realiza a finales de mes, como siempre lo hemos venido realizando en Cúcuta. Así que quienes están ahí a través del Real Audio, a través de las diferentes redes sociales, por favor, ese regalo para la madre. ¿Qué les puedo aconsejar? No le vayan a dar cosas para la casa, ¿no? Regálele perfumes, rosas, un buen almuerzo. No que lleguen todos los hijos allá, oiga mamá, cocínenos hoy, trajimos para cocinar. No, invítenla, llévenle ya hechecito y preparadito. Eso es celebrar. El Día de la Madre es todos los días, eso es como el Día de la Mujer es todos los días, el Día del Padre igualmente. Pero es un día que se festeja así como cuando cumplimos años. Entonces, es esa recomendación desde Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Claro que sí, hay que hacerle el gastico a la mamá. Hay que agraciar a esta mujer que siempre lo ha dado todo, ¿no? Por uno, siempre lo ha acompañado, siempre se preocupa. El trabajo de madre nunca termina. Y ese trabajo de madre, Gabriela, que viene desempeñando esas madres venezolanas que están pasando por una grave situación económica, social, política, y además ese fundamental que es la parte emocional, que fue que este gobierno, que ha acabado con absolutamente todo, destruyó lo fundamental en la sociedad, la familia. Esto se está viendo a diario. Entonces, es eso, es poder realizarle un homenaje de la mejor manera. Pero así iniciamos nosotros esta ronda de informaciones y la iniciamos con ese tema musical como es tan bella, ¿no? Así es, Luis Borja, y estaba allí en colaboración con Chacón. Iniciamos con esta nota. Ajá, dice, director del SAIME reconoció que hay pequeños errores, pequeñitos, minúsculos. El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Vizcano, reconoció fallas en el servicio que prestan a los ciudadanos, entre ellos pequeños errores en la impresión de las prórrogas de pasaporte. Les comento un poquito más. Ese pequeñito error, minúsculo, resulta que en la prórroga de pasaporte hay dos apariciones de la fecha de vencimiento. En una aparece a 3 años o 5 años y en la otra hay una diferencia de 2 años antes. ¿Qué pasa con este pequeñito error? Las personas cuando pasan por una oficina migratoria formal, decente, real, y hacen la verificación biométrica y exhaustiva de lo que es la prórroga del pasaporte y ven estas inconsistencias, el pasaporte puede ser anulado por falsificación. Ese es el pequeñito error que reconoce el director del SAIME, nada más y nada menos. Aparte los pueden retornar, obligar, no les van a dar entrada a los países, así que mucho cuidado. Esta demanda se había venido manejando a nivel de perfiles de redes sociales o de WhatsApp bajo el anonimato de una agencia de viajes, porque así es como se tienen que hacer las denuncias en Venezuela para evitar asedios y perseguimiento político. Hay que hacer las cosas anónimas, porque si no entonces tienes allí o al CNA o a la Guardia o al PNB, si no es que la misma guerrilla ahora, que es otro tentáculo del gobierno,
tocándote la puerta. Entonces esta agencia de viajes que decide mantenerse en el anonimato desde hace una semana venía haciendo la campaña que el 90% de sus clientes atendidos en el primer cuatrimestre del 2021 han presentado esa pequeña falla. ¿Qué te parece? O sea, ¿cómo intentan tapar el sol con un dedo? O sea, sí, una pequeña falla son temas logísticos, temas que no afecten a nadie. Esto es delicado. Ahora me pregunto yo, la reposición o la reimpresión correcta de esta gente que ya se tuvo que bajar con los dólares, sí, porque el gobierno quiere que solamente ellos cobren el dólar, los comerciantes no, porque cuando una farmacia, un automercado, una persona del pueblo quiere cobrar en pesos o en dólares es el escándalo, pero las entidades del gobierno cobran en moneda extranjera. Entonces, ¿qué va a pasar? La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con la reimpresión de estas prórrogas? ¿Van a ser gratuitas? Porque ya ellos pagaron e hicieron todo el trámite formal y legal para obtener esta prórroga y viene con ese pequeño error. Así se manejan los niveles de corrupción. Eso tiene ese nombre, connotación, corrupción. Así de sencillo, ahí no existe ningún tipo de honestidad, solo corrupción. Y las autoridades de Venezuela detuvieron al periodista Marty Hurtado en el estado Falcón, donde se ha informado este viernes que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, que precisó que se encuentra preso en una sede de la policía de la localidad de Coro. Luego de recorrer varios cuerpos de seguridad, funcionarios confirmaron a los familiares de Hurtado y a su pareja que se encuentran detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana. Lo acusan de hurto, posesiones de municiones, peculado y además otros delitos. Esto pues es lo que se ha escrito en la cuenta en Twitter. También luego de recorrer varios cuerpos de seguridad, funcionarios confirmaron a los familiares que Hurtado y su pareja se encuentran detenidos en esta sede. Se conoció que el periodista lo acusan de hurto, de posesión de municiones, peculado y además de delito. Esto no es extraño que se le estén imputando cargos a la prensa, a quienes están siendo retenidos por el gobierno de facto de Nicolás Maduro. No pueden permitir que se siga hablando, que el pueblo conozca la verdadera realidad de lo que está sucediendo. Aquí siempre vamos a ver la coacción de la prensa. Aquí no existe libertad de prensa. Acá lo único que busca el gobierno es quitarle a los medios de comunicación a ese periodista. Ayer hablábamos de Ronald Carreño, antier hablábamos de Ronald Carreño, lleva 7 meses detenido. Aún así, a Ronald Carreño no se le ha permitido un juicio. A Ronald Carreño se le imputaron unos cargos y lo mismo están haciendo con Hurtado. Hoy la prensa, los medios están alertando. Ayer también hablábamos de cómo se había cerrado RCTV, de cómo ha sido ese proceso que ha venido lamentablemente dándose en la prensa, pero también hemos hablado durante esta semana de cómo este gobierno de facto, que ha dicho y ha criticado que aparentemente no tiene grupos minúsculos, no tiene grupos altos de guerrillas, de disidentes de la FARC, de disidentes del ELN, quita a los medios de comunicación para entregárselos a estos disidentes del ELN. Ha entregado en concesiones 5 emisoras, 5 medios que están siendo manejados por estas disidencias. Aún así, para un medio, para un periodista, poder lograr una concesión es un gran proceso. Y acá se les está quitando para dárselos a otros. También hablábamos esta semana de cómo siguen las afectaciones con el Nacional. El Nacional dijo, bueno, aquí nos vamos ante la Corte Penal Internacional, aquí vamos a hacer justicia, pero también queremos, y es algo que nos ha gustado, y a mí personalmente lo hago a nombre personal, es que van a titular, están esperando titular la caída del gobierno de Nicolás Maduro, de ese gobierno de facto que les está haciendo la guerra, y que le está haciendo la guerra a los medios de comunicación, que no solo salen a decir que acá no hay violación de derechos humanos, que aquí no hay crímenes de lesa humanidad, pero hagámosle un recuento, esos recuentos que ellos se les olvida. También han salido a hablar, Saab
ha salido a hablar, bueno, vamos a trabajar, este fin de semana Saad va a trabajar, se va a comer su cocosete, se va a tomar su vino y va a seguir trabajando. Claro que sí. Seguimos informando. La Organización Internacional del Trabajo podría catalogar a Venezuela como país que vulnera los derechos humanos laborales. Bueno, yo le quitaría el podría y le diría, ya puede, con toda confianza. Hágale. Entre, revise, que va a encontrar minadito todo el terreno para poder hacer ya catalogar a Venezuela como un país que vulnera los derechos humanos laborales, ¿no? Otra listica más que se le puede sumar a Saab yo no sé por qué me están juzgando, pero bueno. Marcelo León, presidente de Alianza Sindical Independiente de Venezuela, dio a conocer la información. Explicó que además existe el informe de la comisión de la encuesta número 13, la más alta sanción para un país, que contiene recomendaciones para los métodos de fijación de salarios, libertad sindical y consulta tripartita. O sea, realmente para el que cree que tener sueldos y salarios de 3 y 4 dólares es solamente un tema político, es solamente un tema de, bueno, qué pena, sí, no alcanza el dinero. No, va mucho más allá. Hay una jurisprudencia que determina que esto es una violación a los derechos laborales, humanos en el ámbito laboral. Nuestra central expresó la grave situación de los trabajadores venezolanos ante la pobreza de ingresos, el desempleo, la ausencia de protección social, servicios públicos de calidad, la implosión del modelo de relaciones de trabajo y la ausencia de gobernanza laboral eficaz e independiente. Veíamos cómo Nicolás Maduro cree solucionar todo con decretos de inamovilidad laboral. Esa es la solución. O sea, todo el músculo laboral en Venezuela se está desangrando, y para hacer la referencia pone una curita en esa tremenda raja o herida que tiene el corazón del músculo. Pero acuérdate, Gabriela, que él ha dicho que él es el presidente de los trabajadores. Oh, sí, claro, de los que va a pisar a los trabajadores en dado caso. Pero en esto también tenemos el video y las declaraciones de Juan Guanipa, quien viene realizando un balance en esa visita que hacen los diputados de la Asamblea Nacional Legítima en los diferentes barrios populares de Maracay, en el estado Aragua. Hemos estado caminando en los sectores Palma Real y José Casanova Godoy, municipio Girardot del estado Aragua. Estamos en Maracay conversando con la gente que, por cierto, ha sufrido mucho, no solo por la situación socioeconómica, no solo por la lucha contra el COVID, sino porque hay gente que se inunda permanentemente por la falta de cuidados al río, por la falta de cuidado al lago de Valencia, que van desbordándose siempre y que van generando una situación de caos en esta comunidad. A esta gente la acompañamos y a todos los venezolanos les decimos que seguimos adelante hasta lograr sacar a Maduro y hasta lograr que podamos tener democracia y libertad en Venezuela. Así que para adelante siempre. Guanipa, ante esta situación que viene dando pues el gobierno de Nicolás Maduro, pero también se han venido presentando una grave situación a nivel de COVID, y eso lo hemos venido reseñando. Las cifras no son reales, las cifras en el COVID-19 que el gobierno nacional está dando son falsas, son unas cifras maquilladas. Cuando salga la realidad de esas cifras, pues nos vamos a dar cuenta a quienes realmente vacunaron, de cuántos muertos se presentaron en Venezuela por COVID-19. Se ha dicho que aparentemente el 70% se va a vacunar a diciembre, pero a la fecha llevamos el 0,8% de vacunación en Venezuela. En algún momento también se ha mencionado que el 75% de los médicos tienen vacunación. Eso es totalmente irrisorio, según la presidenta de médicos, según la presidenta de enfermeras, que han dado su punto de vista, y quienes están ahí enfrente, quienes están dándole el pecho y la cara a eso. La jefe de enfermeras hablaba y decía, bueno, acá los enfermeros que quedaron, que están dando su mayor esfuerzo, son esos enfermeros
que llevan muchísimos años laborando y que lo hacen por pasión y que a la final es esa su vida, es eso lo único que tienen en este momento y lo que el gobierno también les está permitiendo, con salarios totalmente bajos. Pero también veamos que los enchufados del chavismo son los únicos que reciben las vacunas y además negocian vacunas contra el COVID-19 en el Zulia. Así lo ha denunciado la diputada legítima Elimar Díaz. Escuchemos y quienes están en las redes veamos este video. Los médicos, las enfermeras, personal sanitario, adultos mayores, enfermedades base, eso, según la Organización Mundial de la Salud, son prioridad a nivel mundial en medio de la pandemia, pero el gobierno ha hecho una cosa totalmente de facta. El gobierno simplemente ha buscado su propio beneficio. Ya me vacuné, ya vacuné a los míos, los demás me valen. O sea, aquí no existe pueblo. A mí ya me tienen inmunizado. Ya tienen inmunizado a mi esposa, ya tienen inmunizado a los altos comandantes. Aquí ya no existe más nada. Y ante eso, hace unos minutos, las vacunas para todos es el lema que tienen en este momento. Venezolanos tomaron las calles exigiendo claridad a todas las autoridades. Decenas de venezolanos protestaron este viernes en horas de la mañana en Caracas para exigir, bajo el eslogan "Vacuna para todos", la inmunización masiva a toda la población contra el COVID-19, un sistema totalmente planificado, transparente y público, que es lo que no se está viendo. No existe transparencia en la vacunación, no se está permitiendo que lleguen las vacunas del mecanismo COVAX porque no se ha pagado y existe dinero para pagar las vacunas, pero ¿a dónde van a llegar? ¿A dónde están esas arcas? Están en otros bolsillitos y esta protesta pues estuvo encabezada por el Frente Opositor de Mujeres Venezolanas Libres y miembros del Colegio de Enfermería de la capital venezolana que denunciaron la falta de claridad sobre la cantidad de vacunas que han llegado al país y el número de personas inmunizadas. La presidenta del Colegio de Enfermerías del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, pidió al Ministerio de Salud, a Carlos Alvarado, que diga la verdad al país sobre lo que sucede con las vacunas y además lo que está sucediendo con el virus. Así lo vienen reseñando. Yo tengo que decirle al Ministerio de Salud que lo primero que tiene que hacer en el país es decirle la verdad. Cuando él habla que el 90% de los trabajadores de la salud están vacunados, él se refiere a Caracas, pero a Caracas no es Venezuela. Esto es lo que ha dicho Contreras desde esta protesta que vienen realizando. El 90% según el gobierno, según el Ministerio de Salud. Lamentablemente la situación cada día se agrava más. Infraestructuras que no tienen, hablábamos del sistema de agua, que el agua que está llegando por tubería viene totalmente mala. Y en unas fotografías que enviaron, no se sabe si es jugo de tamarindo, o sea, bien cargadito, o si son arroces de café, no se sabe, pero en definitiva, así han enviado los videos y han enviado las imágenes. Lamentablemente, ¿cómo va una institución de salud a utilizar esa agua para los pacientes cuando los niveles de enfermedades están aumentando? Cuando ni siquiera se tiene la posibilidad en los centros médicos, en los centros centinelas, de poderle dar un alivio a sus familias. Como hemos visto, a mí algo que me tocó mucho, Gabriela y audiencia, fue la carta que dejó escrita esta persona, donde narró, describió su dolor, su tristeza de saber que estaba muriendo, que iba a morir, que no tenía alternativas, porque no tenía salud, porque dejó a sus hijos, porque fueron 16 días abandonado. Y es más triste aún, el personal que ha trabajado toda su vida para tener en su vejez salud, alimentación, poder tener tranquilidad y no la tenga en este momento. Es lo más cruel. Es correcto, Nancy, no la tiene. Hablado la licenciada directora de las enfermeras también mencionaba un triste panorama. Las enfermeras se triplican los horarios. Los horarios. Estamos hablando que a nivel general, eso es estadística o es estándar, perdón,
los turnos de enfermería son de 6 horas, ellas están trabajando 24 horas. Y no solamente por el desgaste físico, que ya lo veníamos mencionando, el transporte, los descansos que no son correctos ni adecuados para un personal de salud. Ellas mismas dicen, a veces nos vemos manateadas de manos porque no tenemos los insumos. Le pedimos a los familiares que con todo el esfuerzo del mundo traigan el medicamento y se lo ponemos a su familiar y no llegan, lamentablemente muere primero el paciente que llega las vacunas. Y en ese mismo orden de ideas... Pero en ese mismo orden de ideas, después de la pausa, Gabriela, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Me cuesta tanto solo hacer tu amigo. Qué frase tan romántica para este mes. ¿Qué le cuesta tanto? Eso es lo que le está costando al gobierno de Nicolás Maduro. Le cuesta tanto entender que existe violación de derechos humanos, le cuesta tanto entender que la población venezolana necesita la vacunación del COVID-19. Pero tenemos a nuestro invitado de la tarde, Gabriela. ¿Quién tenemos en línea? Tenemos a Luis Pimentel, profesor de literatura, secretario general de Acción Democrática en el municipio Pedro Zaraza, productor del programa Ciudad Alternativa, que ya lleva 14 años por la 105.5 FM. Doctor Pimentel, buenas tardes, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos, Gabriela y Nancy, ¿no? Sí, señor. Bueno, licenciado. Un abrazo desde Venezuela, desde el Guari, corazón donde palpita el sentimiento que hoy nos abruma a todos los venezolanos. Mi actitud y mi satisfacción al poderme comunicar a través de ese prestigioso programa que ustedes a bien dirigen y nos da la oportunidad de hacer eco a través de estas ondas hercianas de lo que está viviendo el país, en especial nuestros municipios de los llanos venezolanos, sobre todo Zaraza, que está al oriente del estado Guárico. Bueno, iniciamos con un tema muy relevante, que es el tema del COVID-19. ¿Cómo está el COVID-19 en esa área? El estado Guárico lo constituyen 15 municipios y 39 parroquias. Para nadie es un secreto, incluso de acuerdo a las cifras que el mismo gobierno da, que esconde, que maquilla, uno de los municipios más golpeados y más vulnerados que ha sido víctima de la pandemia ha sido el municipio Pedro Zaraza, donde yo vivo, que está al oriente del estado Guárico. Las cifras que ofrece el gobierno de forma mentirosa, maquillada, no son ciertas. Indudablemente nosotros hemos tenido importantes bajas de grandes profesionales de la salud y de muchísima gente que ha fallecido, bueno, por las mismas circunstancias de la patología y por no contar con los medicamentos o con el tratamiento que ofrecen en los hospitales, sobre todo en la parte pública, porque costear un tratamiento del COVID en Venezuela en una clínica privada no se sostiene. Ninguna persona de clase media con algo de sueldo oneroso pudiera costearlo 8 días. De verdad que nosotros hemos sido víctimas aquí en el municipio Pedro Zaraza en relación a que nosotros, por ejemplo, en Acción Democrática hemos tenido importantes bajas en el último mes, menos de 8 o 9 personas. Lamentable de verdad. Y hoy clamamos ante el país, por favor, la vacuna. El gobierno de la usurpación de Nicolás Maduro ha ofrecido la implementación del programa de la vacunación, lo que lo vemos como una espera tardía que va a ser manejada políticamente de forma inadecuada. Y de verdad que la atención en materia pública de la pandemia ha sido un desorden, sobre todo en los municipios de las provincias del estado Guárico, donde cada día se ve un manejo inadecuado en cuanto a los epidemiólogos, en cuanto a las áreas donde se aglomera gente. El gobierno ha sido demasiado irresponsable. Incluso han promovido eventos de toda naturaleza que van en contra de la salud pública y de la salud de todos los zaraceños. Nosotros nos hemos visto muy golpeados, una cantidad de personas que han venido falleciendo, y la atención en los hospitales, en el caso de Zaraza, no se da abasto el hospital, pero tampoco la atención en cuanto a los medicamentos ha sido de la mejor manera. Incluso la sociedad civil
saraceña ha tenido que salir adelante para procurar resolver y autogestionar los medicamentos para muchos saraceños. En ese sentido, lo digo con responsabilidad. Ok, estimado profesor, una consulta. Como secretario general de Acción Democrática, por favor, si puede, coméntele a la audiencia que nos escucha en este momento de qué se trató la toma de la sede de Acción Democrática en medio de todo este proceso que tiene de usurpación el territorio venezolano. Pero, queridas jóvenes, ustedes como periodistas que están lo suficientemente informadas, lamentablemente, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo una sentencia amañada y partidizada, politizada, le ha entregado las siglas y lo que es la autorización al señor Bernabé Gutiérrez para asumir la conducción del partido a nivel nacional. En consecuencia, eso trae sus consecuencias graves, porque ellos han asumido en las 23 seccionales los bienes del partido. Eso se traduce en que la sede nacional en Caracas, en la urbanización La Florida, fue tomada por el señor Bernabé Gutiérrez y todos los colaboracionistas del régimen. De igual forma en Caracas, la seccional Caracas, la seccional de San Juan de los Morros fue tomada, y en horas de ayer en la mañana, un grupete de 5 personas venidas de la capital de San Juan de los Morros, del estado Guárico, trataron un cerrajero para tomar la sede del partido. Cuando tú contratas un cerrajero es porque no tienes la llave o se te perdió la llave. Contrataron un cerrajero y así pudieron entrar a la sede de la Casa de Acción Democrática, que fue inaugurada en 1942 por el escritor y maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, que para ese tiempo era vicepresidente del partido. Esta es una de las sedes más viejas del estado Guárico y fue asaltada de esta manera a espaldas de la militancia para tomarla por gente que no milita y no está inscrita en el Partido de Acción Democrática. Gente que hace 22 años, cuando yo llegué al partido, que fui secretario juvenil, jamás se le había visto. Los vi en otras toldas políticas haciendo trabajo partidista. Incluso cuando llegó el presidente Hugo Chávez Frías al poder en el 1998, que asumió en el 99, ellos estaban trabajando con el chavismo algunos. Entonces esto nos da malos síntomas, porque vemos que están actuando con plan premeditado para mantelarla. Vamos a ir a mancillar una institución que ha sido valorada en América Latina por uno de los partidos políticos más importantes de Venezuela, en el mundo, en la socialdemocracia. Y mal que bien, nosotros le hemos hecho frente durante estos 22, 23 años de ignominia a esta gente que hoy se asumen como directivos del Partido Acción Democrática en Sarasa. La sede fue tomada de forma subversiva, pervirtiendo el orden, reventando puertas y apropiándose de un bien que no les pertenece de forma patrimonial, el cual nosotros vamos, por supuesto, a defender con las banderas blancas del partido, porque creemos en la democracia, creemos en la constitucionalidad, creemos en la institución que históricamente le ha dado garantías a Venezuela, con todos los errores, porque los errores de la democracia no invalidan a la democracia, mis queridas amigas. La verdad que yo les agradezco. Lamentablemente, licenciado, lamentablemente este tipo de usurpaciones pues es un accionar directo del gobierno de Nicolás Maduro. Es un gobierno totalmente de facto, un gobierno indolente ante el pueblo venezolano, donde no permite la libertad de prensa, donde hace coacción en los derechos humanos, donde se presentan casos de lesa humanidad, y en este momento no se está permitiendo esa vacunación, no se está permitiendo que se actúe de la mejor manera. También usted hacía la acotación y hablaba sobre esa toma de estas instalaciones de Acción Democrática, y así se vienen presentando no solo en esta sede, sino que también se vienen presentando en el Diario El Nacional y en otras instituciones donde el gobierno quiere accionar a su manera
además con esta cantidad de grupos irregulares que se viene manejando en la ciudad. ¿Cómo se está manejando en otro orden de ideas, profesor, el tema de la educación? Bueno, a nivel educativo, ellos tienen el propósito de desmantelar y de desarticular todo el andamiaje desde el punto de vista de la filosofía educativa que tuvimos en el siglo pasado. Una educación que se ha querido plantear en estos 23 años de forma ideológica, en el sentido parcial, de forma fanática, sacando de los programas educativos los elementos cognitivos que necesita un estudiante desde de la edad de preescolar hasta la universidad. Lamentablemente, estos 23 años, nosotros que hemos tenido al frente numerosos estudiantes, ellos piensan que este es el país que siempre ha existido. Ahora, con la demolición del otro frente que ha sido garante para Venezuela, como fue nuestras universidades autónomas, han querido también asaltarlas no solo en materia de sedes, en la estructura física, asaltarlas como institución. El sistema educativo venezolano ha venido mermando, ha venido vulnerando lo que es el sistema de la parte cognitiva de lo que es conocimiento. Tenemos una educación sumamente ideologizada, llena de populismo, llena de eventualidades y eventos culturales donde se mantienen a los estudiantes ocupados en eventos de ferias, en eventos que no van hacia la cientificidad, hacia el conocimiento filosófico, hacia las ciencias fácticas, hacia las ciencias del positivismo, donde se garantiza de verdad la construcción de un ideal para un país en desarrollo. Nuestros estudiantes en estas últimas 2 décadas han venido bajando en la calidad. Para todos los venezolanos siempre teníamos el orgullo de sentir que teníamos un nivel que podíamos darle a Venezuela y América Latina la garantía de grandes profesionales. Incluso toda la gente que migró hacia Chile, hacia Argentina, hacia Colombia, hacia Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay, los Estados Unidos, incluso Europa, fue gente que de verdad se preparó. Las 2 primeras olas de migraciones, queridas jóvenes, fue una gente de altos estratos y niveles académicos de primera orden. Bueno, correcto, Venezuela emigró, se formó en el pasado siglo. Lamentablemente estos jóvenes de hace 2 décadas no, porque es una educación ideologizada que pretende liquidar, disolver todo nuestro sistema educativo que pudo ser el mejor de América Latina. Lamentablemente en estos momentos no lo podemos decir. Estamos frente a un analfabetismo funcional increíble que viene creciendo y las estadísticas así lo dicen. Cantidad de estudiantes que ya ni siquiera están participando en los eventos de la escolaridad porque se han tenido que ir a buscar trabajo en otros países. Estoy hablando de jóvenes con menos de 17 años. Profesor, en otro tema también quisiéramos conocer su opinión, tanto a nivel de comunicador como a nivel de secretario general del Partido de Acción Democrática, de este llamado que hace el gobierno de Nicolás Maduro a las elecciones, a medirse en elecciones en noviembre, y también que nos comente si la tarjeta de Acción Democrática está liberada para participar en este proceso electoral. Bueno, recientemente hubo otra sentencia que amarró y le metió el candado a las aldabas de Acción Democrática en manos del señor Bernabé Berre. En estos momentos a ellos le dan la certificación y la partida de nacimiento para que sigan actuando con la tarjeta del original del Partido de Acción Democrática. Es una de las trabas. Hasta tendríamos que evaluar qué posibilidad este Consejo Nacional Electoral de dar muestras de autonomía. Tendríamos que evaluar en estos meses, dar muestras de autonomía, y nosotros hemos suscrito el Plan de Salvación Nacional que plantea Juan Guaidó
y los demás partidos políticos como Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular y otras organizaciones probablemente pequeñas pero importantes, así como la sociedad civil. Nosotros estamos evaluando las condiciones que realmente puedan darle las posibilidades a un país de ir a unas elecciones. Para nadie tampoco es un secreto que quienes están en el exterior no tienen la garantía, no tienen el derecho de participar en elecciones regionales de este tipo para elegir gobernadores, alcaldes, diputados del Consejo Legislativo y concejales. Quienes están en el exterior, que son más de 5.5 millones de venezolanos, participan en elecciones a nivel nacional. Nuestro planteamiento va mucho más allá de la conquista de una alcaldía, de una gobernación, porque no se tenga el derecho y porque de verdad que se cumple el plazo para ir a unas elecciones. Pero también se está planteando, por otro lado, la posibilidad que tiene el gobierno de liquidar de una vez por todas las funciones de las alcaldías, proceso ganado en 1989, el proceso de descentralización, con lo que ellos están planteando del Estado comunal. Me explico, una radicalización del proceso revolucionario que ellos llevan, y eso le quita autonomía a los 335 municipios donde hay alcaldes, concejales y las gobernaciones que son importantes. Ellas han ido perdiendo incluso poder, atribuciones, de donde gana un gobernador opositor, le colocan un paralelo, un funcionario paralelo que se llama protector o padrino, y le quitan los recursos, por lo general, los recursos extraordinarios, no el situado por lo que le corresponde a cada estado o a cada municipio, sino que le quitan muchos recursos para que sean manejados paralelos por partidos de gobierno de Maduro. Así que las posibilidades de ir a estas elecciones hay que verlas con mucho cuidado, porque nosotros venimos librando una batalla que va mucho más allá de una alcaldía y una gobernación. Nosotros queremos ver un país libre, un país que ha sido mancillado por unos señores y por una Asamblea Nacional en diciembre elegida en unas condiciones sospechosas. Creo que nosotros miramos más allá. Por supuesto, creemos en el voto como la institución, creemos en el sufragio, porque pertenezco a un partido que en 1941, buscando las garantías de darle a Venezuela una libertad y un progreso y una transformación. Nosotros creemos en el voto, pero un voto que sea respetado, donde el venezolano elige, no elige el partido a través de una bolsa o a través de una dádiva. Un ciudadano que de verdad va a sufragar, consciente de elegir que su voto va a ser respaldado y va a ser garantizado que esos resultados se van a respetar. En ese sentido, nosotros estamos en la lucha buscando un camino y un cronograma para salir de una vez por todas de este estado en el que nos encontramos de indefensión, en un estado de contra la pared, arrinconado, donde se violan los derechos cada día. Nosotros aquí, quienes hacemos ejercicio de comunicación social, tenemos que estar cuidándonos en todo lo que nosotros expresamos en los medios de la radiodifusión, que están reguladas por CONATEL, que es una especie del Santo Oficio, que es una especie de censor que está presente en cada una de las emisoras, porque nos mandan a grabar todos los programas. Entonces tenemos una cantidad de alcabalas que nos precisan y que no nos permiten expresarnos como debe ser. En una nación que es un fanal, que ha sido un lumbre para todo el Caribe, nosotros hoy estamos siendo de verdad amordazados y callados. En ese sentido, nos permite hoy expresarnos a través de ustedes y desahogar nuestros sentimientos que nos abruman, porque nos sentimos acosados cada día con las privaciones que nos pone este gobierno. Licenciado, queremos agradecerle por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Esta es una plataforma que está diseñada para eso, para decir lo que está en censura, lo que en Venezuela no se puede mencionar, porque pues arriesgamos como comunicadores la vida. Agradecerle y que tenga un feliz fin de semana. Agradecido a todos ustedes. Dios bendiga desde el corazón de Venezuela, los centrales de este país, que nos une con ustedes grandes cosas hermosas. Dios les bendiga y gracias, Gabriela y Nancy, por permitirnos expresarnos a través de ese importante espacio Siempre Venezuela,
Saludos, mis afectos para ustedes, agradecido al profesor Oliver Luyano. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, y en Siempre Venezuela vamos a una pausa comercial y musical. A esta hora de la tarde escuchábamos Tal vez de Jorge Guerrero. Y tal vez, ¿será que tal vez? Bueno, con ese tal vez iniciamos esta segunda hora de Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, y en esa segunda hora en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM también. Síguenos en nuestras redes sociales en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano. Y la Organización Internacional del Trabajo podría catalogar a Venezuela como país que vulnera los derechos humanos laborales. Pues Marcela León, presidenta de la Alianza Sindical Independiente de Venezuela, pues dio a conocer esta información. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido desde acá, desde esta zona de frontera, y en esta oportunidad vamos a Palo Negro, en el estado Aragua. Allá vamos a conversar con Marilis Pavón. Marilis es dirigente del estado. Bienvenida, Marilis, a Siempre Venezuela. Gracias por aceptar este contacto. Muchas gracias, saludos, Oliver. Un saludo para todo el pueblo de Arauca, a toda Colombia, Florida, a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, gracias. Después de una jornada de buscar gasolina, ¿cómo estuvo ese día para surtir gasolina allá en esa zona de Aragua? Mira, yo aquí en el municipio de Libertador es imposible surtir gasolina, las bombas subsidiadas, porque para los que no lo saben, en Venezuela ahora debe haber sido un país petrolero por excelencia. Ahora estamos padeciendo el poder encontrar este vital líquido para movilizarnos. Hay bombas subsidiadas que se paga el litro, por ejemplo, 30 litros serían más o menos 250.000 bolívares soberanos, que es muchísimo menos de un cuarto de dólar, o menos de un cuarto de dólar. Pero nunca se consigue, nunca. Las colas son de 5, de 6, de 7 días en los estados del centro del país. Si vamos a los estados fronterizos, la crisis es muchísimo peor, porque inclusive siendo bombas internacionales a 0.50 céntimos o centavos de dólar el litro, uno de los más caros del mundo, no se consigue ese precio. En los estados fronterizos vemos como, por ejemplo, en Barinas te cuesta hasta $2.5 un litro de gasolina. Esto es grave. Por eso es el problema de movilidad en el país. Y ahora no solamente es gasolina, ahora también es gasoil. Vemos como en el llano, por ejemplo en Guárico, que empezó la época de siembra, los campesinos, los productores están sufriendo un drama terrible porque no tienen gasoil ni siquiera para poder mover su maquinaria, mucho menos para poder transportar el alimento. Por eso es que expertos están vaticinando un desabastecimiento alimentario terrible para nuestro país. ¿Pero por qué? Precisamente por esta crisis que no es de hoy, que estamos sufriéndolo hoy, pero es por malas políticas públicas adoptadas por este régimen. El desmantelamiento sistemático de PDVSA, por la persecución de profesionales, porque no estaban de acuerdo con las malversaciones y con los fraudes ni con las marramuces que estaba haciendo todos los representantes del gobierno. Por eso es que hoy estamos viendo las consecuencias de 20 años de gobierno de tanto Hugo Chávez Frías como Nicolás Maduro. ¿Cómo observas tú el panorama que está ahorita planteado en la participación en un proceso electoral para el mes de noviembre? ¿Crees tú que esa es la salida, una salida electoral?
nosotros estamos exigiendo ciertamente una salida electoral, que es la salida que podemos ver nosotros los civiles, porque realmente, ¿qué otra opción como civiles podemos adoptar nosotros? Si no es a través de la salida democrática, que no es imposible. Vamos y revisemos el caso de Chile con Pinochet. Pinochet salió en referéndum. Nosotros como civiles, demócratas, estamos exigiendo elecciones, pero con condiciones. Porque ¿Tú crees que sea posible, Marilis, ¿tú crees que sea posible llegar a un acuerdo con el régimen de Maduro, habidas cuentas de que ya se han hecho muchísimos intentos y han fracasado? ¿Tú crees que en esta oportunidad sí existe la posibilidad cierta de que se llegue a un acuerdo que el régimen lo cumpla? ¿Y por qué? Realmente el régimen no tiene mucho que hacer porque tiene sanciones que lo están asfixiándolo a ellos, porque las sanciones, las más duras, las tiene los personajes que hoy están de inquilinos en Miraflores, y que ellos pudiesen renunciar y esto se acaba, pero ellos quieren seguir enquistados violando la ley, pero no tienen mucho margen de acción, sino ceder ante peticiones que inclusive no son sacadas de un sombrero de mago, son cuestiones que son netamente legales, porque debes de quitar la inhabilitación, porque tienes inhabilitados dirigentes, tienes partidos que les retiraste sus tarjetas, que se las quitaste, le quitaste la dirección de los partidos a sus legítimas autoridades, tienes presos políticos, tenías un CNE que se quería que tuviesen rectores que fuesen imparciales, con un cronograma. Son condiciones que en cualquier país, para tener unas elecciones que de verdad fuesen fidedignas, deben existir. Es lo único que se está pidiendo. Si el gobierno cede ante estas peticiones, o mejor dicho, ante estas condiciones, puede trancar el juego, que él mismo está trancando. Pero fíjate que ellos también, Maduro ha hecho un planteamiento, él quiere que les quiten las sanciones y que bueno, él ha hecho sus planteamientos también. ¿Consideras tú que eso pueda llegar a un feliz término, a un acuerdo? Es que yo por ejemplo, yo no creo en Maduro. Y yo creo que ni el gobierno de los Estados Unidos va a decir, yo voy a darle el voto de fe a Maduro, porque ya ha hecho varios intentos, ciertamente, para poder resolver el problema de la manera menos costosa en cuanto a vidas inclusive. Es lo más delicado. Lo que no se quiere es que aquí siga corriendo la sangre de los venezolanos. Sabemos que estamos tratando con un Estado forajido, con un régimen fallido, con un Estado fallido, con un régimen opresor totalitario, pero inclusive nuestros aliados internacionales están buscando la manera de que ellos cedan, porque por el simple hecho de decir, yo quiero que me quiten las sanciones, no, las sanciones las tienes porque estás violando derechos, porque hay demostración de que inclusive eres un Estado narcotraficante. Nunca en la historia de Venezuela ha habido un gobierno, se ha tildado a un presidente o un gobierno de ser narcotraficante. No, y de tener, incluso el mismo presidente el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido recompensa por su cabeza. Eso no se ha visto. Por supuesto. ¿Cuándo en la historia de Venezuela se ha visto que un presidente tiene recompensa? Ahora te pregunto, ¿cómo motivar a la gente y cómo convencer a la gente de participar en un proceso electoral? Habidas cuenta que la experiencia dice que cuando ellos no ganan o donde pierden le ponen un protector o simplemente hacen como hicieron con la asamblea del 2015. Bueno, yo creo que nosotros como ciudadanos no solamente, y aquí no lo voy a decir solamente como ADECA, como politóloga, lo digo como ciudadana responsable. Desde que yo empecé en la política,
sinceramente, antes de ser inclusive ADECA. Yo no soy, mi mamá fue ADECA un tiempo y se molestó, tuvo su molestia con el partido como pasa siempre, y ya ahorita está reconciliada. Yo decidí ser ADECA por convicción, porque quise, ¿no? Ya estando en la universidad, pero antes de eso fui dirigente universitaria y perteneciente al movimiento estudiantil del año 2007, cuando le ganamos la reforma a Hugo Chávez e impedimos la implementación del Estado comunal. Imagina, desde este año, desde hace muchísimo tiempo, mi lucha o mi trabajo ha sido decirle a la gente, no, tú no debes dejar en manos de otros la responsabilidad que tienes como ciudadano, porque la gente dice, mira, si no trabajo no como. Y es que tú crees que las decisiones políticas que toma el gobierno no te van a afectar. Ahora vemos cómo todas esas empresas que antes eran tantas transnacionales, empresas privadas, hoy no existen. Se fueron, quebraron y muchos perdieron empleo por decisiones del gobierno. Entonces, las decisiones políticas que toman nos afectan a todos. Nosotros debemos de salir, de seguir exigiendo, de seguir buscando la libertad para nuestro país, pero no solamente podemos echarle la culpa a lo que hacen o no los dirigentes políticos. Todos somos corresponsables de lo que pasa en Venezuela, por acción o omisión. Entonces, queridos venezolanos y venezolanas, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Accionar. Vamos a ser responsables, pero con acción. Eso es lo que debemos hacer. Si hay las condiciones y debemos de participar, pues vamos a ir a participar. Lo vamos a hacer. Y vamos a demostrarle al régimen que ese 80% que sale en las encuestas, que no están con él, que rechazan a su gobierno, pues lo vamos a materializar en las urnas electorales, si logramos materializar las condiciones necesarias para asistir al proceso. Y después, no solamente lograrlo, es que después nos vamos a mantener activos en la calle peleando y defendiendo los espacios ganados. Bueno, Marilis Pavón, gracias por Marilis Pavón, gracias por este contacto. Bueno, mis amigos. Muchísimas gracias a todos, aquí seguimos en la lucha. Bueno, gracias, mis amigos, desde acá, desde esta zona de frontera, hicimos contacto con el municipio Libertador en el estado Guárico, Palo Negro, con Marilis Pavón. Desde acá, desde esta zona, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Gaby. Muchísimas gracias, Oliver, por tu excelente reporte. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro compañero Alan Peralta desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Y siguen multiplicándose las noticias y las informaciones del paso de venezolanos a través del Río Grande que separa México y los Estados Unidos, y este cruce que hacen los compatriotas venezolanos huyendo de la pobreza, huyendo de la situación crítica que se vive en Venezuela. Ha sido un largo recorrido y varias las historias, un largo recorrido que inicia en Venezuela, llega hasta México y de Ciudad de México, por cualquier medio de transporte, incluso hasta caminando, los venezolanos se trasladan hacia la frontera norte de este país, de México, para tratar de cruzar el Río Grande y llegar a territorio norteamericano y ahí solicitar en este territorio norteamericano que se le incluya en el proceso de refugiados huyendo de la situación política de Venezuela. Bueno, historias de verdad impresionantes, historias de vida, donde uno observa cómo las personas lloran al cruzar el río, e historias como la de Irma, una anciana de 80 años de edad que salió de Maracaibo, estado Zulia, para cruzar a los Estados Unidos en vista de un mejor futuro. Fue cruzada prácticamente en brazos de sus familiares, quienes la llevaron hasta el territorio norteamericano, allí donde fue atendida por funcionarios de fronteras de allá de los Estados Unidos, en la frontera de Texas. Ocurre esta historia y uno se impresiona de lo que es capaz de hacer el ser humano para buscar alternativas, para buscar alguna situación que le permita mejorar su calidad de vida. E incluso hasta Irma, una mujer de 80 años, cuando ya muchos consideran que no hay
nada ya en perspectiva de futuro, hasta esta mujer de 80 años cruzó el Río Grande y llegó hasta territorio norteamericano, en donde sus primeras palabras fueron de lágrimas, de tristeza y sobre todo de ese carácter que nos llena a nosotros los venezolanos, que es el de luchar por encima de cualquier circunstancia. Hemos visto imágenes desgarradoras. Los noticieros norteamericanos se han llenado de estas imágenes de cientos de venezolanos que están haciendo este cruce hacia los Estados Unidos, y en donde algunos han tenido la fortuna de llegar en avión, pero a estos les ha tocado ser caminantes también en México, en Honduras, y también arriesgando su propia vida, cruzando este río peligroso en donde han muerto muchas personas a lo largo de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y México. Hay que ver algo impresionante, cómo ha cambiado la característica del cruce. El cruce que lo hacían antes los mexicanos, los hondureños, los salvadoreños y otras nacionalidades, ahora se ha llenado de un nuevo escenario. Allí están los venezolanos, también expresando de alguna manera esperanza, pero también mucha tristeza y dolor por un país que no termina de reconocer que está en una situación bastante grave. Para que una persona haya llegado hasta Chile caminando, para que una persona haya llegado hasta los Estados Unidos caminando, pues hay que reconocer que hay allí una enorme necesidad de buscar posibilidades, mejores expectativas de vida y sobre todo un desespero que genera la frustración de tener un país fallido en lo económico, en lo político y lo social. Esta es la imagen que hoy dan los venezolanos en este territorio, cruzando el Río Grande hacia los Estados Unidos. Este fue el reporte especial en la voz de Alas Peralta desde Estados Unidos. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a nuestra pausa comercial y musical. Y así con este tema muy reiterativo, Eres tú, de Fernando Tovar, seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, noticia a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales, en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Y la OIT puede incluir a Venezuela en la lista de países que vulneran los derechos laborales. Así pues se ha venido manejando esa situación. La Organización Internacional del Trabajo puede calificar a Venezuela como país que vulnera los derechos laborales ante el incumplimiento de estos convenios internacionales. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, desde esta zona vamos a revisar las noticias más importantes hasta este momento en Venezuela. La Asamblea Nacional exhorta a liberar patentes de vacunas contra el COVID-19. Los grandes consorcios del planeta siguen considerando la salud como un negocio, así lo señaló Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, electa el 2020. La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad este jueves un acuerdo para exigir a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana gestiones para la liberación de las patentes de vacunas y mecanismos de adquisición de tratamiento contra la pandemia del COVID-19. El documento refiere además que ambos organismos internacionales hagan gestiones para la distribución equitativa de los fármacos e insumos, especialmente en Venezuela. España dará trámite a solicitud de extradición de Leopoldo López. La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Zelaya, confirmó que recibieron de Caracas la solicitud de extradición del opositor Leopoldo López. En lo relativo a la cuestión de Leopoldo López y la petición de extradición
La recibimos el martes y le daremos trámite como siempre se hace, señaló González Zelaya en Madrid. La canciller también destacó rápidamente cualquier especulación sobre la eventual postura de tomar España en el caso de López. Evidentemente no voy a entrar a discutir cuál es la respuesta que el gobierno de España dará a Venezuela. Por otra parte, amigos, Enrique Capriles, la oposición no es una opción de poder en el país. Para Enrique Capriles, el exgobernador de Miranda, la oposición venezolana no debe crear falsas expectativas al electorado. Hoy en día la oposición no es una opción de poder. No podemos seguir hablando como si tuviéramos el 80% del país con nosotros. En ese momento ya pasó, ahora tenemos que reconstruir, manifestó Capriles. Destacó además que la inmensa mayoría de los venezolanos está interesada en poder comer cada día y también en conseguir las medicinas. Bueno, eso lo señala Capriles, se lo declara al medio Efecto Cocuyo. Es importante también destacar, amigos, que en Venezuela la gente está, o los políticos, andan en una campaña electoral para una posible elección donde hemos preguntado acerca de la voluntad de los electores. Destacan que están motivados. Sin embargo, mucha gente nos ha reportado que existe una gran apatía, y el mismo Capriles lo ha reconocido y lo ha señalado, que en este momento el ánimo de la gente está dedicado, o la intención, a conseguir medicamentos y a conseguir también las medicinas. Por otra parte, amigos, nos reportan la toma de la sede de Acción Democrática en el municipio Pedro Saraza. Pudimos conversar con el secretario general de ese partido, quien señaló que personas supuestamente de la directiva de la corriente de Bernabé Gutiérrez tomaron por asalto la casa de la organización de ese partido, contratando los servicios de cerrajeros para abrir las puertas. Al parecer, quien coordina la acción es la señora Nilda Caña, dirigente del partido Voluntad Popular, pero al parecer en este momento milita en Acción Democrática. Es lo que nos dio a conocer Luis Pimentel, secretario general de Acción Democrática en ese municipio. Bueno, eso es uno también de las cosas que debe resolverse, es la toma de los partidos, el arrebato por parte de del Tribunal Supremo de Justicia, entregándole las siglas y también los bienes a personas que en un momento estuvieron vinculados, han estado vinculadas a esas organizaciones. Un punto que se debe definir, dónde están las tarjetas para participar en el proceso electoral. Por otra parte, también en el mismo estado Guárico, es de resaltar la noticia que nos llega de grupos o bandas armadas que estarían amenazando a los ciudadanos guariqueños que tienen negocios, que trabajan. Un grupo armado les está requiriendo pues apoyo, sino un apoyo condicionado, ¿no?, con armas de fuego, y que les están solicitando altas sumas de dinero para poder o para dejarlos trabajar libremente. Tenemos noticias de que esto se ha extendido en todo el estado Guárico y que además ocurre en Caracas, en Miranda, en Maracay. Bueno, esto está ocurriendo en toda Venezuela realmente. Organizaciones con lo que más llama la atención, Nancy y Gaby, es la muestra, cómo muestran la cantidad de armamentos que poseen y que señalan que necesitan un apoyo, que se les apoye para ellos apoyarle
a las personas que están intimidando y que están extorsionando. Esto forma parte, amigos, de toda esa situación de descomposición social que estamos viviendo en nuestro país. Además de eso, nos cabe una pregunta: ¿de dónde salen las armas? ¿Quién dota de armamentos a estos señores que se organizan en bandas para aterrorizar, para atemorizar a nuestra ciudadanía, a la gente trabajadora? La pregunta de nuestros amigos trabajadores es: ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a acudir? ¿Ante qué organismo pueden poner la denuncia? Bueno, mis amigos, nosotros estamos abiertos pues a darle a conocer todo lo que toda la situación que vive nuestro país. Recuerde que nos ve por nuestra página Siempre Venezuela Radio. Nos puede también sintonizar en La Voz del Río Arauca 1110 y por supuesto a través de La Voz de la Gran Colombia. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Gracias, Oliver, de verdad tus aportes muy buenos. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, escucharemos el segundo reporte de nuestro compañero Alan Peralta. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Y al fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, le ha pegado uno de estos llamados ataques de eficiencia, y lo hemos visto muy activo durante las últimas 4 semanas, haciendo acciones supuestamente para demostrar que el gobierno de facto de Nicolás Maduro viene protegiendo los derechos humanos en Venezuela y viene sancionando a los violadores de derechos humanos en Venezuela. Es así como hemos visto que ha imputado a casos y a personas que desde hace algunos años venían siendo señaladas como responsables directos de violaciones de derechos humanos en casos bastante reconocidos a nivel nacional. Pero lo que ha ocurrido en este momento es que el fiscal reclama durante los últimos días también a la Corte Penal Internacional el hecho de no prestarle atención, de no pararle, como decimos típicamente en Venezuela. Y es que el fiscal se asombra porque, según él, el caso Venezuela marcha muy acelerado en la Corte Penal Internacional. El caso Venezuela, desde el punto de vista del fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, se está convirtiendo en un caso significativo, no tanto por lo que se está juzgando allí, sino porque desde su perspectiva, desde la perspectiva del fiscal, esto marcha muy acelerado. Y es que el fiscal también padece de otro mal, no solamente el ataque de eficiencia que le ha pegado durante las últimas semanas, sino también le ha dado por tener memoria selectiva. Y cuando ustedes escuchan este término, memoria selectiva, se refiere a ese tipo de personas que se acuerdan de algunas cosas, pero de otras convenientemente no se acuerdan. Al fiscal ficticio de la dictadura, Tarek William Saab, le ha ocurrido que parece que vive en otro mundo, en un mundo en donde ficticiamente no ocurre nada, no hay violaciones de derechos humanos, y una Venezuela que desde el punto de vista del fiscal está de lo mejor. Ahora ignora las razones por las cuales la Corte Penal Internacional está investigando al régimen chavista de Nicolás Maduro. Y bueno, se hace uno unas preguntas. ¿Será por la violencia como política de Estado contra los manifestantes pacíficos que acabaron con muertos entre estos últimos? ¿Será que se le olvida al fiscal las ejecuciones sumarias realizadas por los organismos de represión de la dictadura chavista? ¿O serán las torturas contra los presos políticos que también pasan debajo de la mesa de esta fiscalía? ¿Serán las nuevas acciones del régimen comunista para impedir brindarle salud a los venezolanos al bloquear el acceso a las vacunas contra el COVID-19? Para este fiscal rojito, Tarek William Saab, hay cosas que se deben sacar de la cabeza. Hay cosas que tienen escondidas. Esta es esa memoria selectiva que le impide pensar, ya que él va a ser uno de los que acabe enjuiciado en La Haya por ser copartícipe de los crímenes contra la humanidad, en este caso contra los venezolanos. Es esa memoria selectiva, es ese ataque de eficiencia, el que de alguna manera le hace olvidar a Tarek William Saab que el CPI está investigando a la dictadura en Venezuela
por el tema de violación de derechos humanos, pero no una, no 2 casos, no 3 casos, miles de casos de violación de derechos humanos que no solamente son en el carácter criminal de acciones directas en contra del ciudadano, sino también acciones indirectas cuando tú prohíbes que ingresen las medicinas necesarias para el pueblo, cuando tú impides los planes masivos de vacunación contra el COVID-19, estás condenando a un pueblo a la muerte. Cuando permites que la tuberculosis y otras enfermedades lleguen y retornen a un país que ya las había eliminado, pues estás cometiendo violación de derechos humanos. Pero bueno, ahí dejemos entonces al fiscal en el mundo de su fantasía, viviendo en una irrealidad, pensando y que siga pensando que el caso Venezuela va muy acelerado. Y uno se pregunta, ¿va acelerado porque son tan graves las violaciones que el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, no lo va a dejar pasar? Bueno, esas son las cosas que aquejan a la dictadura de Nicolás Maduro. Este fue el reporte especial en la voz de Alas Peralta desde Estados Unidos. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, y hallan cadáveres de presuntos venezolanos en las costas de Trinidad y Tobago. Pues cadáveres de presuntos venezolanos fueron hallados este viernes cerca de Vélez Grandes, en la costa de Trinidad y Tobago. Así lo ha informado la dirigente Larisa González en su cuenta en Twitter. González indicó que aún no se ha determinado el número de los cuerpos hallados en ese lugar. Y esta situación pues se presenta luego que en los últimos meses pues han ocurrido una serie de naufragios en los cuales han perdido la vida muchos venezolanos en su intento de huir de esta crisis humanitaria que vive el país venezolano. También este año el país se enlutó por el naufragio de Boca de Serpiente, en el cual pues el pasado 26 de abril se contabilizaron 9 fallecidos. Así pues se ha venido presentando este naufragio y estas muertes en Trinidad y Tobago. Adicionalmente a esto, pues la crisis migratoria venezolana ha tomado otra dimensión, la cual se ha convertido en los últimos días en ver una gran cantidad de venezolanos llegar a Estados Unidos. Y ante esto, Gabriela, y audiencia, es donde la Corte Penal Internacional debe intervenir, donde está esos delitos de lesa humanidad, esa violación sistemática de los derechos humanos, que a Tarek William Saad se le hace muy extraño que le estén creando esa demanda. Dice, pero aquí hay violación sistemática de derechos humanos, acá en Venezuela está ocurriendo crímenes de lesa humanidad, acá en Venezuela no comen, aquí en Venezuela tenemos servicios básicos, sí, los tiene usted, pero la población venezolana no los tiene. La población venezolana no tiene las garantías necesarias y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Así que, señor William Tarek Saad, esto es crímenes de lesa humanidad, esto es violación sistemática de derechos humanos. Ojalá que pueda darse cuenta los temas de los que se está acusando al Estado venezolano antes de la sentencia, ¿no? O sea, que no vaya a llegar primero la sentencia que él enterarse, pero bueno. En otro orden de ideas, venezolanos en Madrid podrán vacunarse contra el COVID-19 sin necesidad de tener un estatus migratorio regulado. A través de un acuerdo impulsado por el embajador en España, enviado por el gobierno de Juan Guaidó, Antonio Ecarrí, y la Comunidad de Madrid, los más de 50.000 venezolanos que residen en el país europeo podrán recibir la inmunización contra el coronavirus, así no estén inscritos en el programa de salud pública. Hay personas dentro del país europeo que tienen el permiso de residencia, pero si no tienen empleo no están inscritos en el sistema de salud, que al igual que como lo han hecho muchos países, que también lo está haciendo acá en Colombia, el registro para llamar a la persona a su sesión de vacunación es a través de la GPS, pues en España lo hacen a través del sistema de salud que está activo una vez la persona tiene un trabajo. Entonces estas personas que no tenían y no tienen empleo estaban quedando por fuera, más las irregulares que habrían entrado por caminos que no son los correctos, ¿no? Entonces el diplomático Ecarrí
comentó que los interesados en la vacuna deben completar un formulario en la página de la embajada antes del 27 de junio. Antes del 27 de junio. Para las personas que nos estén escuchando y tengan familiares en esta condición en España, pueden hacerles llegar esta noticia. Antes del 27 de junio, a través de la página web de la Embajada de Venezuela del gobierno de Juan Guaidó. Y posteriormente las autoridades sanitarias los contactarán cuando les toque su vacuna en función de pues el grupo de vulnerabilidad que se encuentre, siguiendo los criterios que ya lleva la vacunación de los ciudadanos españoles. No es formalizar esta vacunación sin darle una prioridad diferente a la de sus mismos conciudadanos. Primero los de tercera edad, los que tengan enfermedades de base, luego los de 40, 50 años, luego vendrán los jóvenes. Es una muy buena iniciativa y un muy buen acuerdo que consigue la Embajada de Venezuela y en este caso el diplomático Antonio de Carril para los venezolanos que se encuentren en España. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana, hasta el lunes. Feliz fin de semana.